Buen día, jóvenes. Vamos a continuar entonces revisando un tema más en relación a nuestro plan de estudio, ¿no? Nuestro sílabus que debemos de trabajar y desarrollar en este ciclo. Vamos a revisar un tiempo gramatical más en relación al pasado. Ahora corresponde ver el pasado continuo. Recuerden que en la clase anterior ahí hemos visto y hemos hablado del pasado simple, ¿no? Sobre todo la conjugación del verbo, ¿no? Y el uso correcto de los verbos auxiliares, que como tal, como su nombre lo dice, estos los auxiliares auxilian, ayudan al verbo principal, básicamente su conjugación, ¿ok? Adicionalmente los verbos ¿no? irregulares que hay que trabajar, ¿no? Hay que de alguna manera aprenderlos, pero más que memorizarlos, aprenderlos correctamente, ¿de acuerdo? El tema para el día de hoy es past continuous, ¿ok? El pasado continuo, ¿no? De igual manera, vamos a ver cómo lo estructuramos gramaticalmente. ¿Cuál es su estructura gramatical? ¿Cómo lo utilizamos dentro de un contexto y qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Para un mejor uso y una mejor utilización y comprensión, que es lo que queremos lograr al fin y al cabo, ¿no? Entonces, dentro del curso, ¿no? Y por la forma como los evalúa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver primero, ¿no? La estructuración gramatical y cómo utilizamos y cómo comprendemos a este pasado continuo. ¿Ok? Que no es tan complicado, ¿ah? O sea, ya hemos visto anteriormente el presente continuo, ahora este es el pasado continuo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Past continuous, ¿no? Como estaba diciendo. ¿Ok? Take a look to these situations. ¿Ok? Echemos un vistazo a estas situaciones. ¿Ok? Veamos estas situaciones. ¿Ok? Yesterday at 6 o'clock. Ayer a las 6 en punto. Ayer, el pasado, yesterday, okay? At 6 o'clock. Bart was playing football, or soccer, okay. Bart, el personaje de los Simpsons que todos conocen, ¿no? Estaba jugando al fútbol, okay? Ayer a las 6 en punto. Bart was playing football, okay? Lisa, su hermana, ¿no? Lisa Simpson, Lisa was reading a book. Lisa estaba leyendo un libro. ¿Okay? Milhouse, ¿recuerdan Milhouse? El vecino, ¿no? El amigo, el vecino, no conozco el vecino, pero el amigo de los Simpsons, ¿no? Milhouse was crying. ¿Okay? Milhouse estaba llorando. Bueno, siempre hacen bromas al pobre Milhouse, ¿no? ¿Okay? All these sentences are written in past continuous. Todas estas oraciones están escritas en pasado continuo. So, let's see how and when we can use them. ¿Okay? Así que veamos cómo, ¿no? Y cuándo podemos usarlos. Cómo y cuándo usamos al pasado continuo. Eso quiere decir cómo lo vamos a entender dentro de un contexto. ¿Okay? Past continuous. ¿De acuerdo? Fíjense también la gramática, ¿okay? Que no es nada, bueno, difícil de entender porque conocemos algo de la gramática del idioma inglés, entonces aquí no hay nada complicado o difícil. ¿Okay? Let's continue, sigamos. El uso. ¿Cómo usamos a este pasado continuo? ¿Okay? Vamos a ver. As we have seen the previous examples, ¿okay? Como hemos visto en los ejemplos anteriores, los ejemplos previos, the past continuous is used to talk about actions that were happening, but they didn't finish at the time. El pasado continuo es usado para hablar acerca de acciones que estuvieron sucediendo, que estuvieron pasando, pero no terminaron en ese momento. ¿Okay? Es decir, la acción de alguna manera se prolongó dentro del pasado. Es lo que nos quiere decir, ¿no? Pero es continuo, la acción se ha desarrollado en un espacio de tiempo. Como es pasado continuo, esta acción se desarrolló en un espacio de tiempo dentro del pasado, ¿no? Ojo, que es una acción ya de alguna manera finalizada. ¿Okay? For example, we were watching a film
last night, ¿no? Nosotros estuvimos mirando una película anoche. Estuvimos mirando una película anoche, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo entendemos? It means that we were at that time there. So the action didn't finish at that time. Significa que nosotros estuvimos en ese momento, allí. Estuvimos allí, obviamente en el lugar, ¿no? ¿Okay? Así que la acción no terminó en ese momento. ¿Okay? La acción no terminó exactamente en ese momento. ¿Ok? Así vamos entendiéndolo, ¿ya? If we want to convey a finished action, which tense should we use? Si nosotros queremos convenir, queremos de alguna manera concertar, ¿no? Una acción finalizada, o mencionar una acción finalizada, ¿qué tiempo, which tense, qué tiempo deberíamos usar? ¿Okay? ¿Qué tiempo deberíamos usar? Si la acción ha terminado, digo, ¿no? Si la acción ha concluido. ¿Okay? Very good. Past simple. ¿Okay? Porque el pasado simple empezó y terminó. Es un punto específico. ¿Okay? Eso es el pasado simple, que ya lo hemos visto en la clase anterior. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo, ¿ya? Vamos entendiendo. A ver. La parte gramatical. ¿Cómo estructuramos el pasado continuo? ¿Okay? Firstly, we must include a subject. Primeramente, debemos incluir un sujeto. Sabemos que el sujeto es el núcleo fundamental de la oración. ¿Okay? No olviden eso, ¿ya? No olvidar. Followed by the verb to be, seguido del verbo be. ¿Okay? Los sujetos ya los conocemos perfectamente bien. El verbo be también ya lo conocemos, pero obviamente en el pasado. Was o were, ¿se acuerdan? Ya sabemos con cuál de los sujetos debemos usar was y cuál debemos usar were. ¿Ok? Was o were. ¿Perdón? Ahí está. Ya los conocemos. And the main verb with the ing ending, gerund. ¿Ok? Y el verbo principal en su forma, en su terminación ing, la forma gerundia, la forma ing o el presente participio. ¿Ok? I was reading, yo estaba leyendo, you were reading, tú estabas leyendo, etc. ¿Okay? Esto es la estructuración gramatical del presente, del pasado continuo en su forma afirmativa. The formation is similar to the present continuous, but the verb to be is in past tense. La formación, la estructuración, es similar al presente continuo, con la diferencia de que el verbo be, obviamente, está en el tiempo pasado, porque es pasado continuo. ¿Okay? Así de sencillo. ¿De acuerdo? Y así lo entendemos, ¿ya? Do you remember the rules to 4-year-olds? ¿Se acuerdan ustedes de las reglas para formar los gerundios en la forma ing? ¿No se acuerdan? Ok. Let's check it out. Okay. Revisémoslo, echamos un vistazo. Vamos a repasar, no está de más. Okay. Recuerda que la gramática es muy importante. Gerund formation, la formación de los gerundios, la forma de cómo le agregamos ing a los verbos. There are a few exceptions when we turn a verb into a gerund. Okay. Hay pocas excepciones cuando cambiamos un verbo a su forma gerundia. Okay. El primero. Okay. When the verb finish in the vowel E. Okay. Cuando el verbo termina en la vocal E. Mute, que no suena. Ustedes saben que la E al final en cualquier palabra en inglés no tiene sonido. Okay. Es muda, ¿no? Por ejemplo, come. Okay. Come, venir. Okay. ¿Qué hacemos? We remove the vowel at ing. Removemos, sacamos esa vocal E y agregamos ing, ¿no? ¿Ok? Y ahí está, coming. ¿Ok? Y esto tiene una explicación, ustedes recordarán. La E al final no suena, y lo vamos a decir. Si nosotros dejamos la E ahí y agregamos ing, esa E ya no quedaría al final, quedaría atrapada en el medio de la palabra, por lo tanto tendría que tener sonido y cambiaría todo el sonido de la palabra. Esa es la explicación, ¿no? Dígase, es muy práctico. Si no suenas, para que no me compliques, mejor afuera. ¿Okay? Así de simple. Segunda excepción. If there is a vowel between two consonants, ¿okay? Si hay una vocal entre dos consonantes. Si el verbo tiene una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, como put, ¿okay? Colocar, poner. So we repeat the final consonant and then we add the ing form. Repetimos, duplicamos la última consonante y luego agregamos la forma ing. ¿Ok? Pudding, ¿de acuerdo? Pudding.
¿ok? Put, putting, ¿no? Fíjense, ahí está, ¿no? Consonante, vocal, consonante. Porque la consonante agrega ing. Siempre y cuando tenga una sola sílaba, ¿ok? Un solo sonido. But those verbs which finish in X, Y, and W, pero estos verbos que terminan en X, Y o Y o la W, ¿ok? No lo cambie, ¿ok? Como fax, ¿no? Fax por sonido, ¿ok? Play, ¿no? Never double the final consonant, so we just add the ing form, ¿ok? Fax sería el verbo faxear, ¿no? Okay, bueno, en inglés en realidad, ¿no? Play, jugar, practicar, reporte, ¿ok? Porque ahí la I es como la Y es con los consonantes, sino es vocal, igual que la W, ¿ok? Por el sonido fonético, ¿de acuerdo? Solamente agregamos ing. Faxing, playing, drawing. Play, jugar, practicar deporte, draw, dibujar. Okay, draw. Ok, ahí está. Entonces, de esta manera agregamos ing a los verbos. Recuerden. Ok, muy bien. Las oraciones negativas. ¿Cómo construimos, ¿no?, la negación dentro del pasado continuo? Ok. Negative sentences share the same outline as affirmative ones, ¿ok? Las oraciones negativas siguen la misma línea que las oraciones afirmativas. Sujeto, ¿no? Verbo bien el pasado, ¿no? Y obviamente también el verbo principal en su forma ing, que hacemos agregar ing a los verbos. Con la diferencia, well, we have to add not between the verb to be and the gerund. En este caso tenemos que agregar el not, la negación, entre el verbo be, obviamente en el pasado, y el gerundio. ¿Okay? Was not, were not. En sus posibles contracciones, wasn't o weren't. ¿Okay? Esa es la estructuración. ¿De acuerdo? But you can also use the short forms with the verb and not like this. ¿Okay? Wasn't or were, lo que decía, ¿no? Pero se puede también usar las formas cortas, ¿no? Como estamos mencionando. ¿Okay? Ahí está. Ahí lo tienen. ¿Eh? Ahí está bien claro. Ok, chicos. Muy bien, esta es la forma negativa. Nada complicado, vos te estás dando cuenta, ¿eh? Interrogative sentences, las oraciones a modo de pregunta. ¿Eh? ¿Cómo estructuramos las preguntas dentro del pasado continuo? With interrogative sentences, we follow the same pattern as every question by adding the verb to be first. Con las oraciones de pregunta, ¿no?, seguimos el mismo patrón, la misma forma, como cada pregunta agregando, ¿no?, el verbo be al principio, al inicio. ¿Okay? Obviamente conjugado en el pasado, was or were, seguido del sujeto, ¿okay? Followed by the subject, ¿no? El sujeto va a depender, ¿no?, del verbo be, ¿no es cierto?, con la conjugación que ya conocemos con su respectivo sujeto, ¿ok? And we include the gerund. Inmediatamente después el gerundio o la forma ing, ¿ok? Ahí está, ¿no? Was I reading? Estaba yo leyendo, ¿no? Were you reading? Estoy tú leyendo, ¿ok? And so. Esta es la forma de preguntar. Bueno, dicho sea de paso, los yes, no question, ¿ok? Y ahí lo tiene. So remember to change the order between the subject and the verb as you do in every question. ¿Okay? Así que acuérdate de cambiar el orden entre el sujeto y el verbo be, como lo estás haciendo en todas las preguntas que ya conocemos dentro de la gramática, ¿okay? Dentro del contexto. Ok, jóvenes, ahí tienen ustedes entonces las formas de pregunta, ¿no? ¿Okay? Y la gramática, en realidad, la construcción gramatical de del verbo el pasado continuo, ¿okay? La estructuración gramática. ¿Ok? Muy bien. So, conclusion. En conclusión, ¿ok? ¿Cómo concluir justamente estas formas, ¿no? So, remember that the past continuous is used to convey action that were happening during the past, but the action did not finish yet. Recuerda que el pasado continuo es usado para acordar que las acciones que estuvieron sucediendo durante el pasado, pero la acción todavía no terminó. O sea, no terminó en el pasado, porque sí termina. ¿Okay? No terminó, todavía no terminó. ¿Okay? Porque es continuo, pues se desarrolla, ¿no? Es un espacio de tiempo. En el del pasado simple es un espacio, un punto específico en el tiempo. ¿Okay? Muy determinante, ¿ya? The affirmative sentences are formed by the subject, ¿no?
Las oraciones afirmativas están formadas por el sujeto, the verb to be, ¿no? El sujeto verb to be, and the main verb with the ing for years, ¿ok? Y el verbo principal en su forma ing, la forma gerundia, ¿no? Sujeto lo conocemos, be, was, or were, de acuerdo al sujeto, ¿ok? Y lo principal en su forma ing, ¿ok? In negative sentences, we write not after the verb to be. En las oraciones negativas escribimos el not después del verbo be. ¿Ok? Y lo tenemos, ¿ya? Ahí está, ¿no? ¿Ok? El negativo not, ¿ok? Y la forma gerundia, ¿no? Inmediatamente después, ¿ok? Sería was not, were not, wasn't, or weren't, ¿ok? Muy bien. And finally, in questions, we have to change the order between the subject and the verb. Y finalmente, en las preguntas, cambiamos el orden entre el sujeto y el verbo, ¿ok? Se refiere al verbo be, ¿no es cierto? ¿Ok? De esta forma. Be por delante, was or were, depende del sujeto, seguido de, followed by the ing form, seguido de la forma ing del verbo, ¿ok? Y ya todos conocemos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ok? Entonces, recuerden el uso. ¿Para qué sirve? El pasado simple es una acción específica que se quedó en el pasado, específico, un punto, vamos a decir, en el día del tiempo. El pasado continuo es un espacio de tiempo, ¿okay? Porque el verbo tiene que desarrollarse, pero siempre dentro del pasado, ¿okay? Me dice que es algo que sucedió durante el pasado y la acción todavía no terminó, obviamente, dentro del pasado, ¿okay? Esa es la pequeña diferencia, ¿ya? Realmente a veces el pasado simple, ¿okay? El pasado simple interrumpe una acción del pasado continuo, ¿okay? Puede suceder eso. ¿Ok, jóvenes? Pues de esta manera vamos entendiendo los tiempos gramaticales, ¿ya? Muy bien, entonces ya más o menos estamos viendo, revisando estos tiempos gramaticales, ¿no? Primero, básicamente, en la estructuración gramatical, ¿no? Cómo lo estructuramos. Luego también cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Dentro de un contexto y obviamente cómo lo vamos a comprender, o sea, qué es lo que nos dice o qué es lo que nos puede decir este tiempo gramatical. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver un poquito por aquí. Ok, here we go. That's it. Como bien saben ustedes, ¿no? Revisamos uno de los textos a modo de práctica. ¿Okay? Ustedes tienen ahí dos textos, ¿no? Que tienen sus PDF en su plataforma, ¿no? En su intranet. Bueno, uno de ellos, el primero, siempre el primero, lo revisamos aquí, lo leemos juntos. ¿Okay? Y esto es que con el propósito también de ampliar el vocabulario. ¿Okay? Yo lo hago en ambos idiomas, de esta manera vamos practicando. ¿Okay? Lo que justamente estamos trabajando en relación a los tiempos gramaticales también que llevamos conociendo. ¿Okay? Muy bien, el texto para el día de hoy tiene como título Komodo Dragon, ¿okay? El dragón de Komodo, ¿cómo se llama? Es un animalito. ¿Okay? Okay. Did you know that dragons really do exist? ¿Sabías que los dragones realmente existen? Okay. These dragons, however, cannot fly and don't breathe fire. Estos dragones, sin embargo, no pueden volar, no respiran fuego, no tienen de fuego, ¿no? These dragons are called Komodo dragons. Estos dragones son llamados los dragones de Komodo. Okay? Komodo dragons live on a few small islands in Indonesia, which is in Asia. Okay? Los dragones de Komodo viven en pocas pequeñas islas de Indonesia, el cual está en Asia, ¿no? En el continente de Asia. ¿Okay? Komodo dragons are huge reptiles that can grow to 10 feet long and weigh 350 pounds. ¿Okay? Los dragones de Komodo son reptiles gigantes, bastante grandes, que pueden crecer hasta 10 pies de largo, de longitud, ¿no? Y pesar 350 libras, ¿no? Algo así como 150 kilos, un poco más pesaditos, ¿ah? Y grandes, ¿no? Their tails make up half of the legs of their bodies, ¿ok? Sus colas hacen la mitad de longitud de sus cuerpos, tienen unas colas bien largas, ¿no? ¿Ok? Y hacen la mitad de longitud de sus cuerpos. These interesting animals smell with their tongues. Estos animales interesantes, huelen en el sentido del olfato en sus lenguas. Eso les haga la lengua, ¿han visto?
Esos reptiles sacan la lengua porque ahí tienen el sentido del olfato. ¿Okay? Komodo dragons are carnivores. ¿Okay? Los dragones de Komodo son carnívoros. They bite prey with deadly saliva, okay? And then wait for the animal to die. Ellos muerden a su presa, ¿no? Los Komodo muerden a su presa con una saliva mortífera, ¿no? Venenosa mortífera, y luego espera a que el animal muera. ¿Okay? This may take several days. Esto podría tomar varios días. Imagina el sufrimiento lento, ¿no? El animal está ahí, ¿no? Y de repente inerte, siempre está vivo, ¿no? Y lentamente muere. Komodo dragons, however, are very patient. Los dragones de Komodo, sin embargo, son muy pacientes. ¿Okay? They only eat a few times per month. Ellos, los Komodos, solamente comen pocas veces al mes, pocas veces por mes. ¿Okay? La gestión es lenta, creo, ¿no? Y no es que coman todos los días, ¿no? Diferente. ¿Okay? Okay, let's take a look to the questions. Okay? Which is not true about the Komodo dragons. Dice, ¿cuál no es verdad acerca de los dragones de Komodo, ¿no? They are carnívoros. ¿Son carnívoros? Sí, son carnívoros, verdadero. They don't eat very often. No comen muy seguido. También es verdadero. No muy seguido, que comen pocas veces. They use their tongues to smell. Usan sus lenguas para oler. Sí, usan sus lenguas para oler. They live throughout Asia, ¿no? Viven más allá del Asia. No. Viven en el Asia, específicamente en pocas islas de Indonesia. ¿Se acuerdan? Okay. Esto es falso. Okay. Esto no es verdad acerca de los dragones de Komodo. Okay. What does the word patient mean in the following sentence? ¿No? ¿Qué significa la palabra paciente, ¿no? En la siguiente oración? ¿No? Vamos a ver, ¿no? Komodo dragons, however, are very patient, ¿no? Los dragones Komodo, sin embargo, son muy pacientes. They only eat a few times per month, ¿no? Solamente comen pocas veces al mes. Okay. ¿Qué significa entonces patient? They are often sick, a menudo se enferman, smart, inteligentes, fast, rápidos, o they can wait a long time, pueden esperar por mucho tiempo, ¿no? Entonces, recuerdan que mordían a sus presas, su saliva es venenosa, ¿no? Tenían que esperar a que mueran y eso no sucede inmediatamente, tomaba a veces incluso varios días. Imagino que depende del tamaño del animal, ¿no? Bueno, son pacientes, o sea, pueden esperar mucho tiempo, ¿ok? Why does the author use an exclamation mark after the last sentence? ¿Por qué el autor usa un signo de exclamación después de la última oración? ¿Se acuerda? Mira, they only eat a few times per month, ¿no? Solamente comen pocas veces al mes. Y un signo de exclamación sobre la última oración, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que se hace eso? Because the final fact is very interesting, ¿no? Lo hace porque el hecho final es muy interesante. El autor considera algo muy interesante saber, ¿no? It's the end of the paragraph, ¿no? Es el final del párrafo, no es un punto final nada más, ¿no? To make sure the reader understands the sentence, ¿no? Para estar seguro de que el lector entiende la oración, no tiene nada que ver. To tell the reader how the Komodo dragon hunts, ¿no? Para decirle al lector cómo cazan los dragones de Komodo. No tiene nada que ver, simplemente resalta esa última oración, ¿no? Porque lo considera interesante, ¿no? Desde el punto de vista del autor, obviamente. What question is not answered? ¿Qué pregunta no fue respondida, no fue respondida en el texto? Okay. How long is a Komodo dragon? ¿No? ¿Qué tan largo es un dragón de Komodo? Sí, su longitud lo menciona, ¿no? 10 pies, ¿se acuerdan? What country does the Komodo dragon live in? ¿No? ¿En qué país vive el dragón de Komodo? Lo menciona claramente, en Indonesia, ¿no? Islas de Indonesia. ¿Do dragons exist? ¿Los dragones existen? También lo responde, sí existen, ¿no? Pero no son los que conocemos en el mítico, en lo mítico, sino en lo real, ¿no? Is the Komodo dragon endangered? ¿No? El dragón de Komodo está en peligro de extinción. No menciona eso. Vive en unas pocas islas, pero no dice si está en peligro o no de extinción. Eso no se menciona. ¿Okay? Entonces, eso no está respondido. Esta pregunta no se responde en el texto. According to the text, what is the closest meaning to deadly? De acuerdo al texto, ¿cuál es el significado más cercano para deadly? ¿Ok? Algo mortal, no mortal. Finally, finalmente.
clearly, claramente, surely, seguramente, or mortal, mortal, ¿no? ¿Okay? Usas de deadly, ¿no? Mortal, mortífero, mortal. ¿Okay? Y de esta manera, fíjense, hemos completado, ¿no? Hemos visto este texto, este pequeño texto en realidad, ¿no? ¿Okay? Muy sencillo en realidad, que nos puede ayudar a entender también y utilizar la gramática que estamos revisando, ¿no? Durante las clases, ¿no? Estamos trabajando justamente en el uso y cómo lo vamos a entender también dentro de un contexto. Ok, jóvenes, ahí tienen ustedes entonces el texto. Tienen un segundo texto, ¿no? Tienen un segundo texto ahí también en su plataforma virtual, ¿no? Léanlo, ¿de acuerdo? Un diccionario a la mano siempre ayuda, palabras nuevas siempre van a ver. La idea es esa, practicar. ¿Okay? Revísenlo, hagan los ejercicios, ¿okay? Y entiendan lo que leen. No por una traducción directa, no por el vocabulario, sino por una estructuración gramatical, ¿no? Básicamente es eso. Son pequeñas herramientas en realidad, pero hay que trabajarlo dentro de un contexto. ¿Okay? Porque si vamos a traducir palabra por palabra, no vamos a terminar entendiendo absolutamente nada y vamos a embarrarnos muchísimo también. ¿Okay? Recuerda que los idiomas son completamente diferentes desde todo punto de vista. ¿Habrán ciertas similitudes? Seguramente que sí, pero los contextos y la gramática en definitiva son muy, muy diferentes. ¿Okay? Al igual que los textos, ¿no? A modo de repaso, tienen ustedes también allí la parte teórica, ¿no? También con más ejemplos, ¿no? Ejercicios que estamos trabajando, desarrollando, para que puedan justamente entender cómo utilizamos de mejor forma estas estructuras gramaticales. ¿Ok, jóvenes? Bien, hagan sus ejercicios, practiquen, ¿ya? Sigan leyendo, ¿ok? Eh, Repasen siempre la parte gramatical y para qué sirve justamente esa gramática, ¿no? Y bueno, nos vemos y continuamos la próxima clase. ¿Ok, chicos? Cuídense mucho.